Hay momentos en la vida donde una sola decisión puede cambiar el curso de todo lo que has construido durante años. Ricardo Mendoza creía conocer perfectamente a la mujer con quien había compartido 15 años de matrimonio. La veía cada mañana preparando el desayuno, organizando la casa, cuidando a sus 2 hijos con una dedicación que él había llegado a dar por sentada. Para él, Carmen era simplemente la esposa perfecta que se conformaba con su papel tradicional, una mujer que jamás cuestionaría sus decisiones o desafiaría su autoridad en el hogar. Durante años, Ricardo había construido un imperio empresarial desde la nada. Su empresa de construcción había crecido hasta convertirse en una de las más respetadas de la ciudad, con contratos millonarios y un futuro que parecía inquebrantable. Sin embargo, detrás de cada gran éxito, había una historia que él prefería mantener en silencio. Carmen no había sido solo una esposa devota, había sido su socia silenciosa desde el primer día, aportando no solo el capital inicial que heredó de sus padres, sino también una mente brillante para los números y una intuición empresarial que Ricardo había aprendido a valorar en privado, aunque jamás lo reconociera públicamente. La sociedad donde vivían seguía patrones tradicionales muy marcados. Los hombres eran los proveedores, los líderes, los que tomaban las decisiones importantes. Las mujeres, por más talentosas que fueran, se esperaba que mantuvieran un perfil bajo, que apoyaran desde la sombra sin buscar reconocimiento. Carmen había aceptado este arreglo durante años, convencida de que su matrimonio era más importante que su orgullo personal. Trabajaba incansablemente revisando contratos, analizando presupuestos y sugiriendo estrategias que Ricardo presentaba como propias en las reuniones de negocios, pero el poder tiene una forma extraña de corromper incluso a las mejores personas. Conforme la empresa crecía y el éxito se volvía más evidente, Ricardo comenzó a creerse su propia narrativa. Ya no veía las contribuciones de Carmen como esenciales, las consideraba como simples ayudas domésticas que cualquier esposa dedicada podría ofrecer. Comenzó a tomar decisiones unilaterales, a ignorar sus consejos y a tratarla con una condescendencia que se había vuelto cada vez más evidente para quienes los conocían de cerca. El punto de quiebre llegó de una manera que nadie habría imaginado. Ricardo había estado negociando el contrato más grande de su carrera, un proyecto de desarrollo urbano que podría duplicar el valor de su empresa. Estaba tan seguro de su éxito que no solo rechazó los consejos de cautela de Carmen, sino que la humilló públicamente durante una cena de negocios, refiriéndose a ella como solo una ama de casa que no entiende de estos temas complicados. Esa noche, mientras regresaban a casa en silencio, algo se rompió irreparablemente entre ellos. Carmen había soportado años de ser minimizada, de ver cómo sus ideas eran presentadas por otro, de mantener un perfil bajo por el bien de la familia. Pero esa humillación pública fue la gota que derramó el vaso. Durante las siguientes semanas, mientras Ricardo se concentraba obsesivamente en cerrar su gran contrato, Carmen comenzó a moverse en silencio. Años de manejar los aspectos financieros del negocio le habían dado un conocimiento profundo de cada documento, cada cuenta, cada detalle legal que mantenía la empresa funcionando. Lo que Ricardo no sabía era que Carmen había estado preparándose para este momento durante más tiempo del que él podría imaginar. Había completado discretamente una maestría en administración de empresas, había cultivado relaciones profesionales propias y había documentado meticulosamente cada una de sus contribuciones al negocio familiar. Más importante aún, había descubierto ciertas irregularidades en los manejos financieros de Ricardo que podrían tener consecuencias legales graves si salían a la luz. La noche en que Ricardo finalmente firmó su contrato millonario, llegó a casa esperando encontrar a Carmen esperándolo con una cena celebratoria. En cambio, encontró una casa vacía y una carta sobre la mesa del comedor. En ella, Carmen le explicaba que había iniciado los trámites de divorcio y que estaría reclamando no solo la mitad de los bienes matrimoniales, sino también el reconocimiento legal de su participación como socia no reconocida en la empresa desde sus inicios. Pero eso no era todo. La carta continuaba explicando que Carmen había decidido establecer su propia empresa de consultoría empresarial, y que varios de los clientes más importantes de Ricardo ya habían expresado interés en trabajar con ella. Durante años, estos clientes habían notado la mano de Carmen detrás de muchas de las decisiones más acertadas de la empresa, y ahora tendrían la oportunidad de trabajar directamente con la mente que realmente había estado dirigiendo las operaciones más exitosas. Ricardo leyó la carta una y otra vez, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. La mujer que había considerado como una extensión silenciosa de sus propias ambiciones, se había revelado como una fuerza independiente con planes propios. Durante años, él había estado construyendo su éxito sobre los cimientos que ella había establecido, sin darse cuenta de que esos mismos cimientos podrían ser removidos si ella así lo decidía. Los días siguientes trajeron una serie de revelaciones que dejaron a Ricardo tambaleándose. Los abogados de Carmen presentaron documentación que probaba su participación financiera e intelectual en la empresa desde sus inicios. Varios empleados clave confirmaron que era Carmen quien realmente dirigía las operaciones más complejas. Más devastador aún,
Algunos de los clientes más lucrativos comenzaron a cancelar sus contratos, explicando que habían estado trabajando realmente con Carmen, no con Ricardo ahora, mientras Ricardo se sienta en su oficina vacía, rodeado de contratos que ya no significan nada y frente a un futuro incierto, comienza a entender la magnitud de lo que ha perdido. No solo ha perdido a su esposa y la estabilidad de su familia, sino que ha descubierto que la mujer que subestimó durante tantos años era en realidad la verdadera arquitecta de todo lo que él creía haber construido. La pregunta que lo atormenta ahora es si será capaz de reconstruir algo de lo que queda, o si su arrogancia ha destruido definitivamente todo lo que realmente importaba en su vida. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó un martes por la mañana, cuando Ricardo intentó acceder a la cuenta bancaria principal de la empresa y descubrió que había sido congelada. Su asistente, María José, le informó nerviosa que varios proveedores habían llamado preguntando por pagos atrasados que supuestamente debían haberse procesado la semana anterior. Ricardo frunció el ceño, confundido. Carmen siempre se había encargado de la coordinación de pagos, y nunca antes había habido problemas de este tipo. Cuando intentó contactar a Carmen para aclarar la situación, se encontró con que su teléfono iba directamente al buzón de voz. Sus hijos, Sofía de 14 años y Andrés de 11, se habían quedado con la hermana de Carmen según la nota que había dejado, pero cuando Ricardo llamó a su cuñada, ella se limitó a decirle que los niños estaban bien y que Carmen se pondría en contacto cuando estuviera lista. La frialdad en la voz de su cuñada le hizo entender que toda la familia de Carmen estaba al tanto de la situación. Durante los siguientes días, Ricardo comenzó a descubrir la verdadera extensión de la participación de Carmen en el negocio. Al revisar los archivos que ella había manejado, se dio cuenta de que Carmen no solo había estado administrando las finanzas, sino que había estado funcionando como la verdadera directora de operaciones de la empresa. Cada contrato importante tenía sus notas marginales, cada decisión estratégica llevaba su análisis detallado, y muchos de los clientes más importantes tenían correspondencia directa con ella, no con él. Lo más inquietante era descubrir que Carmen había estado documentando todo meticulosamente. Tenía copias de cada email importante, registros de cada reunión, y lo que parecía ser un diario detallado de sus contribuciones al negocio. Ricardo encontró carpetas enteras llenas de estrategias de mercadeo que él había presentado como propias, análisis financieros que habían guiado las decisiones más rentables de la empresa, y correspondencia que revelaba que varios clientes la consideraban como la verdadera mente detrás del éxito de la compañía. Pero lo que realmente lo dejó helado fue encontrar una carpeta marcada como irregularidades contables. Dentro había documentación detallada de varias transacciones que Ricardo había manejado de manera cuestionable para evitar impuestos o inflar las ganancias en los reportes a inversionistas. Carmen había estado al tanto de todo, había documentado cada movimiento sospechoso, y aparentemente había estado construyendo un caso en su contra durante meses, tal vez años. La realidad de su situación se volvió aún más clara cuando su contador, Fernando Ruiz, llegó a la oficina con una expresión grave. Fernando había trabajado con la empresa durante 8 años y conocía bien la dinámica entre Ricardo y Carmen. Con voz cautelosa, le explicó que Carmen había solicitado copias de todos los registros financieros de la empresa para los últimos 5 años, y que tenía derecho legal a hacerlo como cónyuge y socia no reconocida. Ricardo, le dijo Fernando, quitándose los lentes y limpiándolos nerviosamente, necesitas entender que Carmen conoce cada número de esta empresa mejor que tú. Ella ha estado manejando la contabilidad real mientras tú te concentrabas en las ventas y las relaciones públicas. Si ella decide usar esa información en los procedimientos de divorcio, o peor aún, si decide reportar algunas de las prácticas más cuestionables a las autoridades fiscales, podrías estar enfrentando problemas mucho más grandes que solo un divorcio costoso. Esa misma tarde, Ricardo recibió una llamada que lo dejó aún más desestabilizado. Carlos Mendoza, uno de sus clientes más importantes y sin relación familiar a pesar del apellido compartido, le informó que había decidido terminar su contrato. Mira, Ricardo, le dijo Carlos con una honestidad brutal, todos sabemos que Carmen era quien realmente manejaba nuestros proyectos. Ella entendía nuestras necesidades, ella resolvía los problemas complejos, ella era quien nos daba confianza de que nuestro dinero estaba siendo bien invertido. Sin ella, francamente, no tenemos la misma confianza en tu empresa. La llamada terminó con Carlos mencionando casualmente que había oído rumores de que Carmen estaba considerando abrir su propia firma de consultoría, y que si eso sucedía, él definitivamente estaría interesado en ser uno de sus primeros clientes. Esta información le dio a Ricardo una nueva perspectiva aterradora sobre la situación. Carmen no solo se estaba yendo, sino que potencialmente se estaba llevando con ella la base de clientes que había tomado años construir. Desesperado por entender mejor lo que estaba enfrentando, Ricardo decidió contratar a un investigador privado para que le ayudara a rastrear los movimientos recientes de Carmen. Lo que descubrió lo dejó completamente sorprendido. Carmen había estado tomando clases nocturnas en la universidad local durante los últimos 3 años, completando una maestría en administración de empresas.
Había estado asistiendo a conferencias de networking empresarial, había establecido conexiones con otros emprendedores, y había estado construyendo silenciosamente su propia red profesional. Más impactante aún fue descubrir que Carmen había estado consultando con un abogado especializado en derecho empresarial durante más de un año. No solo había estado preparando el divorcio, sino que había estado estructurando cuidadosamente su salida de la empresa para maximizar sus derechos legales y minimizar las posibles represalias. Había documentado cada instancia de discriminación de género, cada vez que Ricardo había minimizado sus contribuciones públicamente, y cada ocasión en que había sido excluida del crédito por su trabajo. La investigación también reveló que Carmen había estado ahorrando dinero secretamente en una cuenta separada, probablemente preparándose para la independencia financiera que necesitaría para establecer su propia empresa. Había estado reinvirtiendo discretamente parte de las ganancias de la empresa en un fondo personal, algo que técnicamente tenía derecho a hacer como cónyuge, pero que Ricardo nunca había notado debido a su falta de atención a los detalles financieros diarios. Mientras Ricardo procesaba toda esta información, comenzó a darse cuenta de que Carmen había estado planeando su salida durante mucho más tiempo del que él había imaginado. No había sido una decisión impulsiva después de la humillación en la cena de negocios. Esa había sido simplemente la excusa que necesitaba para poner en marcha un plan que había estado desarrollando cuidadosamente durante años. La mujer que la había visto como predecible y sumisa había resultado ser una estratega brillante que había estado 3 pasos adelante del todo el tiempo. La pregunta que ahora lo atormentaba era cuánto más no sabía sobre los planes de Carmen, y qué otras sorpresas le esperaban en los días venideros. Cada llamada telefónica, cada email, cada documento que encontraba revelaba nuevas capas de una realidad que había estado completamente oculta para él, y comenzaba a temer que lo peor aún estaba por venir. La situación de Ricardo empeoró dramáticamente cuando llegó a su oficina el viernes siguiente y encontró a 2 auditores del Servicio de Impuestos esperándolo en la recepción. María José lo miró con ojos llenos de pánico mientras le susurraba que habían estado allí desde las 8 de la mañana, pidiendo revisar todos los registros financieros de los últimos 5 años. El corazón de Ricardo se hundió al darse cuenta de que Carmen había cumplido su amenaza implícita. Había entregado la documentación de las irregularidades contables a las autoridades. Los auditores, un hombre mayor llamado Raúl García y una mujer joven pero intimidante llamada Patricia Vázquez, le explicaron que habían recibido una denuncia anónima sobre posibles evasiones fiscales y prácticas contables cuestionables. Mientras revisaban documento tras documento, Ricardo se dio cuenta de que cada irregularidad que habían encontrado correspondía exactamente con los archivos que Carmen había estado compilando secretamente. Ella conocía cada detalle, cada transacción sospechosa, cada maniobra que él había usado para inflar las ganancias o reducir los impuestos. Durante la auditoría, Ricardo intentó desesperadamente contactar a Carmen, pero ella permanecía completamente inalcanzable. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz, sus mensajes de texto quedaban sin respuesta, y cuando finalmente logró hablar con su cuñada, ella simplemente le dijo que Carmen estaba manejando asuntos legales importantes y que no podía ser molestada. La frialdad en su voz dejó claro que toda la familia de Carmen lo veía ahora como el enemigo. La presión se intensificó cuando Fernando, su contador, llegó a la oficina esa misma tarde con noticias devastadoras. Había recibido una llamada de varios bancos preguntando sobre la estabilidad financiera de la empresa, aparentemente porque alguien había estado haciendo consultas sobre los préstamos y líneas de crédito de Ricardo. Peor aún, 3 clientes más habían cancelado sus contratos esa semana, citando preocupaciones sobre la continuidad del servicio y mencionando que habían oído rumores sobre problemas internos en la empresa. Ricardo, esto no es coincidencia, le dijo Fernando con voz grave. Alguien está orquestando sistemáticamente el desmantelamiento de tu empresa. Y creo que sabemos quién es. Carmen no solo se está yendo, está asegurándose de que tu negocio no pueda sobrevivir sin ella. Está demostrando que ella era realmente el corazón de las operaciones. Esa noche, Ricardo se quedó despierto hasta muy tarde, revisando todos los contratos y acuerdos que había firmado durante los años de matrimonio. Lo que descubrió lo dejó helado. Carmen aparecía como cofirmante en muchos más documentos de los que él recordaba. Su nombre estaba en las escrituras de las propiedades comerciales, en varios préstamos importantes y en acuerdos de sociedad que él había olvidado completamente. Legalmente, ella tenía derecho a reclamar participación en casi todos los aspectos del negocio. El lunes siguiente trajo una nueva crisis. Ricardo llegó a la oficina para encontrar a varios de sus empleados más valiosos limpiando sus escritorios. Su gerente de proyectos, Ana Delgado, le explicó incómoda que había recibido una oferta de trabajo de una nueva empresa de consultoría que acababa de abrir en la ciudad. Cuando Ricardo preguntó cuál empresa, Ana evitó su mirada y murmuró algo sobre mejores oportunidades de crecimiento profesional. La horrible realización le llegó como un golpe. Carmen no solo había estado planeando su salida, sino que había estado reclutando secretamente a los mejores empleados para su nueva empresa. Durante meses,
Probablemente durante sus clases nocturnas y conferencias de networking había estado construyendo no solo una red profesional, sino un equipo completo listo para abandonar la empresa de Ricardo en el momento perfecto. La confirmación de sus peores temores llegó esa misma tarde cuando recibió una carta certificada de los abogados de Carmen. El documento era extenso y detallado, pero los puntos principales eran devastadoramente claros. Carmen estaba reclamando el 50% de todos los activos de la empresa, incluyendo las propiedades, los contratos activos y las cuentas por cobrar. Además, estaba demandando reconocimiento legal como socia fundadora y una compensación retroactiva por 15 años de trabajo no remunerado, pero lo que realmente lo aterrorizó fue la sección final de la carta. Los abogados de Carmen habían incluido una propuesta de resolución amistosa que básicamente le ofrecía a Ricardo la oportunidad de mantener una pequeña porción del negocio a cambio de reconocer públicamente las contribuciones de Carmen y transferirle la mayoría de las operaciones. Si rechazaba esta oferta, la carta amenazaba con procedimientos legales prolongados que incluirían no solo el divorcio y la división de activos, sino también demandas por discriminación de género en el lugar de trabajo y posibles acciones penales relacionadas con las irregularidades fiscales. Ricardo se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Si aceptaba la propuesta, perdería control de la empresa que creía haber construido. Si la rechazaba, se enfrentaría a una guerra legal que podría destruir completamente todo lo que quedaba de su negocio y posiblemente enviarlo a la cárcel. Carmen había orquestado la situación perfecta, él no tenía opciones que no resultaran en su derrota total. La última semana había sido una pesadilla, pero Ricardo sabía que lo peor aún estaba por venir. Había programado una reunión con sus propios abogados para el día siguiente, pero en el fondo sabía que sus opciones eran limitadas. Carmen había tenido años para prepararse para este momento, mientras que él había sido completamente ciego a lo que se avecinaba esa noche, mientras se sentaba solo en su casa vacía, rodeado de los recuerdos de una vida familiar que había dado por sentada. Ricardo finalmente comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido. No se trataba solo de dinero o propiedades, había perdido a la única persona que realmente entendía su negocio, que había sido su verdadera socia desde el primer día, y que había estado dispuesta a trabajar en silencio para construir algo juntos, pero ahora, mientras esperaba la reunión que determinaría el futuro de todo lo que quedaba de su vida profesional, Ricardo no podía evitar preguntarse si Carmen tenía aún más sorpresas preparadas para él. La mujer que había subestimado durante tantos años había demostrado ser una estratega más hábil de lo que él había imaginado posible, y tenía la terrible sensación de que aún no había visto toda la extensión de sus planes. La reunión con sus abogados no fue como Ricardo había esperado. Cuando llegó a las oficinas de Martínez y Asociados esa mañana, encontró a su abogado principal, Alejandro Martínez, con una expresión más grave de lo usual. Sobre la mesa había una pila de documentos que Ricardo no reconocía, y la tensión en el aire era palpable. Alejandro le pidió que se sentara antes de comenzar a hablar, lo cual inmediatamente puso a Ricardo en alerta máxima. «Ricardo, tenemos un problema mucho más grande de lo que inicialmente pensamos», comenzó Alejandro, ajustándose los lentes nerviosamente. «Hemos recibido información adicional que cambia completamente el panorama de tu situación. Carmen no solo está demandando la mitad de los activos empresariales. Hemos descubierto que ella ha estado registrando conversaciones privadas durante los últimos 2 años». El mundo de Ricardo se tambaleó. Las grabaciones podían incluir no solo sus comentarios despectivos sobre Carmen y su trabajo, sino también conversaciones sobre las prácticas fiscales cuestionables, discusiones sobre clientes, y peor aún, comentarios que podrían ser interpretados como discriminatorios hacia otros empleados. Carmen había sido testigo silencioso de cada llamada importante, cada negociación, cada decisión que él había tomado creyendo que estaba en la privacidad de su hogar u oficina. Alejandro continuó explicando que las grabaciones aparentemente incluían evidencia de que Ricardo había estado deliberadamente excluyendo a Carmen del crédito por su trabajo, que había hecho comentarios despectivos sobre las capacidades de las mujeres en los negocios, y que había admitido abiertamente que la consideraba solo como ayuda doméstica gratuita. Estas grabaciones no solo fortalecían el caso de divorcio de Carmen, sino que también podrían ser usadas en demandas laborales adicionales, pero la verdadera bomba llegó cuando Alejandro le mostró un documento que casi hizo que Ricardo perdiera el conocimiento. Carmen había establecido formalmente su nueva empresa 3 meses atrás, y no era solo una consultoría pequeña como él había asumido. Había incorporado Soluciones Empresariales Carmen Mendoza S.A. con un capital inicial significativo, y los documentos mostraban que tenía inversionistas respaldándola. Más impactante aún, varios de esos inversionistas eran antiguos clientes de Ricardo que aparentemente habían estado financiando secretamente la nueva empresa de Carmen mientras mantenían sus contratos con él. «Ricardo, esto significa que Carmen no solo ha estado planeando su salida», explicó Alejandro con voz sombría. «Ha estado construyendo activamente la competencia directa para tu empresa,
usando información privilegiada que obtuvo como tu esposa y socia no reconocida. Técnicamente, esto podría considerarse competencia desleal, pero dado que ella nunca tuvo un contrato formal de no competencia y que legalmente puede argumentar que gran parte de la propiedad intelectual de la empresa le pertenece también, nuestras opciones legales son muy limitadas. La situación se volvió aún más surrealista cuando Ricardo descubrió que Carmen había estado usando su propio dinero y conexiones para establecer relaciones comerciales que ahora beneficiarían exclusivamente a su nueva empresa. Durante los últimos años, mientras él se concentraba en los aspectos más visibles del negocio, Carmen había estado cultivando discretamente relaciones con proveedores, subcontratistas y socios potenciales que ahora formaban parte de su nueva operación empresarial. El golpe más devastador llegó cuando Alejandro le mostró una lista de los empleados que habían renunciado para unirse a Carmen. No eran solo empleados ordinarios, eran las personas clave que conocían los procesos más importantes de la empresa, los que tenían relaciones establecidas con los clientes, y los que poseían el conocimiento técnico especializado que hacía competitiva a la empresa de Ricardo. Carmen no solo se había llevado el conocimiento institucional, se había llevado a las personas que lo poseían. Pero hay algo más, continuó Alejandro, y Ricardo pudo ver que había guardado lo peor para el final. Hemos descubierto que Carmen ha estado en contacto con varios de tus competidores, aparentemente ofreciéndoles información sobre tus estrategias comerciales, tus precios y tus planes de expansión. Si esto es cierto, no solo está compitiendo contigo, está activamente saboteando tu capacidad de competir en el mercado. La realización de que Carmen había estado jugando un juego completamente diferente durante años fue como recibir un golpe físico. Mientras él había estado preocupándose por mantener las apariencias de un matrimonio tradicional, ella había estado construyendo meticulosamente una estrategia para no solo abandonarlo, sino para asegurarse de que él no pudiera sobrevivir profesionalmente sin ella. No se trataba solo de venganza, era una demostración calculada de poder y competencia empresarial. Ricardo comenzó a entender que Carmen no era la víctima pasiva de un matrimonio machista que él había imaginado. Era una empresaria brillante que había estado usando su posición como esposa subestimada para obtener acceso a información y recursos que luego usaría para construir su propio imperio. Había convertido su aparente sumisión en una ventaja estratégica, permitiendo que Ricardo se sintiera superior mientras ella acumulaba silenciosamente el poder real. La conversación con Alejandro reveló otra dimensión aterradora de la situación. Carmen había documentado no solo las irregularidades fiscales de Ricardo, sino también casos específicos de favoritismo hacia clientes masculinos, comentarios inapropiados sobre empleadas y decisiones comerciales que podrían ser interpretadas como discriminatorias. Tenía evidencia suficiente para múltiples demandas que podrían destruir no solo su empresa, sino también su reputación profesional de manera permanente. Ricardo, necesitas entender que Carmen ha estado construyendo un caso legal perfecto durante años, le dijo Alejandro con franqueza brutal. Cada humillación que le hiciste pasar, cada vez que minimizaste su trabajo, cada comentario despectivo que hiciste sobre las mujeres en los negocios, todo está documentado. Ella no solo se está divorciando de ti, está demostrando públicamente que era la verdadera fuerza detrás de tu éxito. Mientras Ricardo salía de la oficina de abogados esa tarde, se dio cuenta de que había estado luchando contra un oponente que conocía cada uno de sus movimientos antes de que él los hiciera. Carmen no solo había anticipado sus reacciones, las había provocado deliberadamente para fortalecer su propia posición legal. Cada error que él había cometido las últimas semanas había sido exactamente lo que ella esperaba y necesitaba para completar su plan. La pregunta que ahora lo atormentaba era si todavía tenía alguna carta que jugar, o si Carmen había orquestado tan perfectamente su caída que ya no había forma de evitar la destrucción total de todo lo que él creía haber construido. La mañana del jueves, Ricardo recibió una llamada que cambiaría todo. Era Carmen, su voz sonaba diferente, más segura y profesional de lo que él había escuchado en años. Le pidió que se reuniera con ella en un café neutral del centro de la ciudad, para una conversación final antes de que los procedimientos legales siguieran su curso. Ricardo aceptó, desesperado por cualquier oportunidad de entender completamente la situación y tal vez encontrar una salida. Cuando llegó al café, Carmen ya estaba esperándolo. Llevaba un traje elegante que él no reconocía y tenía una confianza en su postura que lo sorprendió. No era la misma mujer que había conocido durante 15 años. Esta era claramente la empresaria exitosa que había estado ocultándose detrás de la fachada de esposa sumisa. Se sentaron en una mesa apartada, y Carmen fue directa al grano sin los preámbulos emocionales que Ricardo había esperado. Ricardo, necesitas saber la verdad completa, comenzó Carmen, mirándolo directamente a los ojos. Durante los últimos 3 años, no solo he estado planeando mi salida. He estado probando una teoría sobre cuánto de nuestro éxito empresarial era realmente tuyo. Sus palabras lo confundieron inicialmente, pero ella continuó con una calma que lo inquietó.
Cada estrategia importante que implementaste en los últimos 3 años fue deliberadamente sugerida por mí para ver si podías distinguir entre tus propias ideas y las mías. La revelación lo dejó helado. Carmen explicó que había estado documentando meticulosamente no solo sus contribuciones, sino también las veces que Ricardo había tomado crédito por trabajo que era completamente de ella. Había creado deliberadamente situaciones donde sus ideas eran tan obviamente superiores que cualquier persona objetiva podría ver quién era realmente responsable del éxito de la empresa. Todo había sido un experimento psicológico y empresarial gigantesco. Los últimos 3 contratos principales que conseguiste, las estrategias de marketing que aumentaron nuestros ingresos en un 40%, incluso la reestructuración organizacional que nos ahorró cientos de miles en costos operativos, todo salió de mi oficina en casa, continuó Carmen con una frialdad que Ricardo nunca había visto en ella. Quería documentación irrefutable de que yo era la mente estratégica detrás de nuestro éxito antes de hacer mi movimiento. Ricardo se sintió mareado al darse cuenta de que los últimos años de su vida profesional habían sido completamente orquestados por Carmen. Cada éxito que había celebrado, cada decisión brillante que había tomado, cada momento de orgullo profesional había sido cuidadosamente diseñado por la mujer que él había estado menospreciando públicamente. Había estado viviendo una ilusión completa de competencia empresarial, pero entonces Carmen le entregó un sobre que contenía el verdadero golpe final. Dentro había documentos que mostraban que ella había estado registrando secretamente conversaciones no solo de él, sino también de varios competidores y clientes importantes. Durante años, había estado funcionando como una espía empresarial involuntaria, recolectando información privilegiada de múltiples empresas a través de sus conexiones sociales como esposa de empresario respetado. Ricardo, mi nueva empresa no solo tiene tus antiguos clientes y empleados, dijo Carmen con una sonrisa que él nunca había visto antes. Tengo información competitiva sobre todo el sector de la construcción en esta ciudad. Sé exactamente qué estrategias está planeando cada empresa importante, cuáles son sus vulnerabilidades financieras, y cómo superarlas. No solo te voy a reemplazar, voy a dominar completamente el mercado que creíste que era tuyo. En ese momento, Ricardo entendió que había subestimado no solo las capacidades de Carmen, sino también sus ambiciones. No se había casado con una mujer sumisa que se conformaba con un papel secundario. Se había casado con una genio estratégica que había estado usando su matrimonio como la plataforma perfecta para construir un imperio empresarial. Ella había convertido 15 años de aparente subordinación en la ventaja competitiva más poderosa que había visto jamás. La conversación terminó con Carmen ofreciéndole una última oportunidad. Podía unirse a su nueva empresa como empleado, reconociendo públicamente que ella había sido la verdadera líder todo el tiempo. O podía enfrentar la destrucción completa de todo lo que quedaba de su reputación profesional. La elección era suya. Pero ambos sabían que ya no tenía poder real para negociar. Mientras Carmen se levantaba para irse, Ricardo se dio cuenta de que la mujer que había perdido no era solo su esposa, era la competidora más formidable que había enfrentado jamás, y había estado viviendo con ella durante 15 años sin saberlo. 6 meses después de esa reunión en el café, Ricardo se encontraba sentado en una oficina mucho más pequeña de la que había ocupado durante años. Había aceptado la oferta de Carmen, no porque quisiera, sino porque entendió que no tenía alternativa real. Su antigua empresa había sido completamente absorbida por Soluciones Empresariales Carmen Mendoza, y él ahora trabajaba como gerente de proyectos bajo la supervisión directa de la mujer que una vez había considerado como su subordinada. La transición había sido humillante pero reveladora. Ricardo descubrió que Carmen no solo había sido la mente detrás de su éxito, era genuinamente una de las empresarias más talentosas que había conocido. Bajo su liderazgo directo, la empresa había crecido un 60% en los primeros 6 meses, había ganado contratos que Ricardo nunca había logrado conseguir, y había establecido una reputación en el mercado que superaba todo lo que él había construido anteriormente. Los antiguos empleados que habían seguido a Carmen florecían en el nuevo ambiente de trabajo. Ana Delgado había sido promovida a directora de operaciones, y varios otros empleados habían recibido ascensos y responsabilidades que Ricardo nunca les había ofrecido. La empresa funcionaba con una eficiencia y una moral que él había subestimado completamente cuando Carmen trabajaba en las sombras. Sus hijos, Sofía y Andrés, habían ajustado sorprendentemente bien a la nueva dinámica familiar. Durante las visitas de fin de semana, Ricardo notó que hablaban de su madre con un respeto y admiración que había crecido desde que la veían en su papel profesional real. Sofía, en particular, había comenzado a expresar interés en los negocios, inspirada por ver a su madre como un modelo de liderazgo femenino exitoso. El proceso de divorcio se había resuelto con Carmen manteniendo el control mayoritario de la empresa y Ricardo conservando una participación menor y un salario digno. Los términos habían sido más generosos de lo que él había esperado, principalmente porque Carmen no estaba motivada por venganza sino por justicia y reconocimiento. Ella quería demostrar su competencia, no destruirlo completamente como persona.
Ricardo había llegado a una comprensión dolorosa pero necesaria sobre sí mismo y su matrimonio. Durante años, había estado viviendo en una burbuja de privilegio masculino que le había impedido ver las verdaderas capacidades y contribuciones de la mujer más cercana a él. Su arrogancia no solo había costado su matrimonio, había revelado que nunca había sido el empresario exitoso que creía ser. La lección más dura había sido descubrir que el éxito que había atribuido. Semana después, Elena se enteró por casualidad de que Diego había presentado su proyecto a los ejecutivos senior, sin mencionar su nombre ni una sola vez. La traición había sido silenciosa pero devastadora. Elena había intentado hablar con recursos humanos, pero Diego tenía conexiones que ella no poseía. Su palabra contra la de él, y todos sabían quién tenía más credibilidad en esa empresa. Así que Elena había guardado silencio, tragándose la amargura y prometiéndose que algún día tendría su oportunidad de brillar por sí misma. Ahora, leyendo el correo de Quantum Innovations una vez más, Elena se dio cuenta de que mencionaban específicamente ese proyecto de automatización. No solo lo mencionaban, sino que describían detalles técnicos que solo ella conocía, aspectos del diseño que nunca había compartido completamente con nadie, ni siquiera con Diego. Alguien había estado prestando mucha atención a su trabajo real, no a las versiones diluidas que Diego presentaba como propias. Esa tarde, mientras Diego se paseaba por la oficina con su aire de superioridad habitual, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Respondió al correo de Quantum Innovations, aceptando una entrevista telefónica para el día siguiente. Su corazón latía con fuerza mientras escribía la respuesta, pero por primera vez en semanas, no era por nerviosismo o humillación. Era por emoción pura. La entrevista telefónica superó todas sus expectativas. La persona del otro lado de la línea era Victoria Mendoza, la directora de Recursos Humanos, quien conocía su trabajo con un detalle que la dejó sin aliento. Victoria le explicó que Quantum Innovations tenía un sistema sofisticado para identificar talento real en la industria, y que el nombre de Elena había aparecido repetidamente en sus análisis como una innovadora subestimada. Hemos estado observando el sector durante 2 años, le explicó Victoria, y su trabajo destaca consistentemente, aunque notamos que raramente recibe el crédito que merece. Nos interesa la mente detrás de las innovaciones reales, no las personas que saben cómo presentarlas. Elena sintió una validación que no había experimentado en años. Finalmente, alguien veía su verdadero valor. La conversación se extendió por más de 1 hora, y al final, Victoria le ofreció volar a la ciudad sede de la empresa para una entrevista presencial la semana siguiente, con todos los gastos pagados. Mientras tanto, Diego continuaba ajeno a lo que se estaba desarrollando bajo sus narices. Esa misma semana, Elena lo observó presumiendo ante un grupo de colegas sobre su próxima gran innovación, un proyecto que ella sabía que él había comenzado apenas días atrás, copiando conceptos de propuestas que ella había desarrollado meses antes. La confianza arrogante con la que hablaba, la forma en que desestimaba las contribuciones de otros, todo eso ahora le parecía a Elena una actuación patética de alguien que vivía completamente de crédito ajeno. Lo que Diego no sabía era que su comportamiento no había pasado desapercibido para todo el mundo. Elena comenzó a notar señales sutiles de que otros empleados también estaban cansados de sus métodos. Comentarios susurrados en los pasillos, miradas de complicidad cuando él exageraba sus logros, pequeñas rebeliones silenciosas que sugerían que su reino de terror intelectual estaba comenzando a tambalearse. La semana de la entrevista presencial llegó más rápido de lo que Elena había anticipado. Mintió sobre su destino, diciéndole a Diego que tenía que visitar a su madre enferma. Él apenas prestó atención, demasiado ocupado con su último esquema para impresionar a los jefes. Elena empacó su mejor traje y su portafolio con ejemplos reales de su trabajo, documentos que había guardado cuidadosamente a lo largo de los años, pruebas irrefutables de su verdadero talento. El vuelo fue su primera experiencia en clase ejecutiva, cortesía de Quantum Innovations. Mientras el avión se elevaba sobre la ciudad que la había visto sufrir tantas humillaciones, Elena sintió como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de sí misma que ya no quería ser. La mujer tímida que había permitido que otros se llevaran el crédito de su trabajo estaba quedando en el pasado. La sede de Quantum Innovations era impresionante, un edificio moderno lleno de tecnología de vanguardia y empleados que parecían apasionados por su trabajo. Desde el momento en que Elena entró al lobby, sintió una energía diferente. Aquí, la innovación era real, no solo una palabra de moda en presentaciones vacías. La entrevista duró todo el día, pero no se sintió como un interrogatorio. Era más bien una colaboración, una conversación entre mentes brillantes que compartían una visión similar del futuro. Elena presentó sus ideas con una confianza que no sabía que poseía, y cada pregunta que le hacían parecía diseñada para permitirle brillar, no para tropezarla. Al final del día, cuando Victoria la acompañó de regreso al lobby, le dijo algo que Elena nunca olvidaría: hemos entrevistado a muchos candidatos para esta posición, pero tú eres la primera que realmente entiende no solo la tecnología, sino también su potencial humano. Eso es exactamente lo que necesitamos.
Elena regresó a casa esa noche sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero también sabía que Diego y todos los que la habían subestimado estaban a punto de recibir una sorpresa que nunca verían venir. La pregunta ya no era si aceptaría la oferta, sino cuándo y cómo se revelaría la verdad sobre quién era realmente la mente brillante detrás de tantas innovaciones. 2 días después, mientras Elena revisaba los términos del contrato que Victoria le había enviado, su teléfono sonó con una llamada inesperada. Era Carlos, el director de tecnología de su empresa actual, y su voz sonaba tensa, casi desesperada. Elena, necesito verte en mi oficina inmediatamente, le dijo sin preámbulos. Tenemos una situación grave. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Habría descubierto Diego algo sobre su entrevista? O peor aún, ¿había alguien más robándose crédito por su trabajo? Caminó hacia la oficina de Carlos con pasos cao. A su propio talento y trabajo duro había sido en gran medida el resultado del trabajo no reconocido de Carmen. Ella había sido la verdadera arquitecta de todo lo que él valoraba profesionalmente, y él había sido demasiado ciego por sus propios prejuicios para reconocerlo. Ahora, trabajando directamente para Carmen, Ricardo había comenzado a aprender realmente sobre administración empresarial, estrategia y liderazgo. Irónicamente, estaba recibiendo la educación profesional que siempre había necesitado pero nunca había buscado, porque había asumido que ya lo sabía todo. En las noches solitarias en su nuevo apartamento, Ricardo reflexionaba sobre cómo una sola decisión de subestimar a su esposa había desencadenado la pérdida de todo lo que creía importante. Pero también había comenzado a entender que tal vez no había perdido todo, había perdido una ilusión y había ganado, finalmente, una perspectiva real sobre sus propias limitaciones y las extraordinarias capacidades de la mujer que había dado por sentada durante tantos años. La historia de Ricardo se había convertido en una lección sobre los peligros del orgullo, la importancia del reconocimiento, y el precio que se paga cuando se subestima a las personas más cercanas a nosotros.